El Ayuntamiento de Galdakao presentó un plan director de suelos rellenables para el municipio el año pasado. Un plan en el que se identifican hasta 8 zonas de relleno para su utilización con cualquier tipo de residuo, inerte, inertizado o peligroso. Este plan se presentó hace un año con la excusa de dar respuesta a la escasez de suelos autorizados para el ejercicio de la actividad de rellenos y vertederos en el municipio. El Ayuntamiento propone 3 grandes zonas con una capacidad total para 22 millones de metros cúbicos: Artxanda, Erletxe y Arteta Lecubaso. 8 nuevos vertederos en ubicaciones repartidas por la ladera del Ganguren a la altura de la Troca en Benguetxe, parte alta de la ladera del polígono Erletxe y en la zona alta de la ladera comprendida entre Lecubaso, Arteta o Ordañe. El equipo de gobierno del PNV justifica este proyecto por la supuesta necesidad endógena del municipio y porque aprecia una creciente demanda de espacios susceptibles de acoger residuos a nivel municipal. Desde EH Bildu consideramos este proyecto totalmente injustificado y exigimos la inmediata retirada del Plan Director de Suelos Rellenables de Galdakao. El PGU, el Plan General de Organización Urbana, que está siendo redactado actualmente, cifra esa necesidad endógena derivada de los movimientos de tierra en 850.000 metros cúbicos, por lo que no está justificado bajo ningún concepto la necesidad de ese plan, más si cabe cuando todos los vertederos propuestos están ubicados en vaguadas con su correspondiente arroyo y algunos de ellos se ubican en zonas donde el propio PGU considera de especial protección. Además, actualmente existen otros 2 vertederos en activo en el municipio con una capacidad de hasta 1,5 millones de metros cúbicos, suficientes para cubrir esas necesidades locales, siempre y cuando se construya todo lo que se propone en el PGU para los próximos 8 años, algo bastante irreal a la vista de la situación del mercado inmobiliario. Por lo tanto, a la vista de estos datos, nos tememos que este proyecto redactado por el equipo técnico del Ayuntamiento responda a otros intereses ajenos al municipio, con un claro interés privado y especulativo. Este proyecto permite dar cauce a otro anterior en la que los intereses de la iniciativa privada fracasaron en su intención de lograr la licencia correspondiente por considerarse ilegal. Sin embargo, el alcalde del PNV de la anterior legislatura, Joseba Escribano, actualmente el director de Relaciones Municipales y Urbanismo de la Diputación, apoyó en todo momento aquella iniciativa, incluso con informes técnicos contrarios al proyecto. En el año 2008, la empresa Busa solicitó licencia municipal para realizar un vertedero en el barrio de Ordañe que coincide con la número 1 de la zona Arteta Lecubaso del proyecto de suelos rellenables. En febrero del año pasado, 2011, poco antes de finalizar la legislatura, el alcalde del PNV, Joseba Escribano, concedió licencia mediante decreto de alcaldía y a 2 meses de finalizar la legislatura para la ejecución del vertedero solicitado por Busa, a pesar de los informes en contra de los técnicos municipales, así como del informe emitido por la Diputación Foral. El sindicato N presentó alegación solicitando la denegación de la licencia concedida y los técnicos municipales emitieron informes en contra de la licencia otorgada y estimando la alegación presentada por N. Dicha alegación defendía la imposibilidad de ubicar el vertedero en esa zona por ser espacio de especial protección. En junio del 2011, el actual alcalde del PNV, Ibon Uribe, se vio obligado a anular la licencia otorgada por el anterior alcalde del PNV, Joseba Escribano, evitando así la prevaricación. Ahora vemos cómo en este nuevo plan se vuelve a abrir la vía para este proyecto y se amplía con el riesgo de convertir a Galdakao
en un macrovertedero en nombre del interés municipal. Desde EH Bildu queremos subrayar que el plan actual no analiza los tipos de residuos ni vertidos que pretende acoger. Además, la capacidad de los 2 vertederos que funcionan actualmente cuentan con suficiente capacidad para satisfacer las necesidades endógenas del municipio y no se argumenta la supuesta demanda creciente de espacios para acoger residuos. Actualmente, el grupo de EH Bildu de Galdakao estamos a la espera de una contestación oficial y por escrito de las alegaciones presentadas al Plan Director de Suelos Rellenables en agosto del año pasado. A la vista de estos datos, queda claro que este proyecto no responde a las necesidades de Galdakao y responde a otro tipo de intereses privados o necesidades ajenas al municipio que no han sido detalladas. Nosotros y nosotras no queremos que Galdakao se convierta en un macrovertedero y por eso EH Bildu exige la paralización del plan de suelos rellenables que el Ayuntamiento pretende llevar a cabo.